¿Y eso? No, es que yo tengo odio. No me gusta hacer lo que odio, es que me toquen esta parte de clase. Lo odio, lo detesto, me molesta. Pero por ejemplo, que me tocan por aquí manos, sus dedos, no, me desespera. ¿Y por qué no le gusta, no? Porque soy fea. Oye, no me crees. Ay, pero mal, Panchito se ríe cuando yo. No, pero sí me lo sugirió mi psiquiatra y mi psicóloga. 91, aquí ya me la si yo te paso baja. En mi clase no, por favor. ¿Cuál es el teléfono? Todos tenemos alguna accesibilidad. Hay muchas cosas. Accesibilidad. Oye, todos quedaron palotes, ¿qué onda? ¿Por qué no? ¿Alguien no puede ser fea? ¿O yo no tengo características de visiblemente? Eres el exponente máximo. Ya, comencemos y así los miramos y Maribel. Bien, ya chiquillos, recuerdo, ya, cositas. Como por ejemplo, que la próxima semana hay prueba, ¿ya? En acuerdo, recuerden que hice en este bloque, ya a las 5:15, y en la mañana yo igual voy a venir de todas maneras, resolución de dudas, si quieren que les revise los diarios reflexivos, cualquier otra cosa, yo voy a estar para eso, ¿ya? Pero la prueba va a ser el segundo bloque y tienen que traer el diario reflexivo. ¿El diario reflexivo en qué consistía? Recuerden la respuesta de las 4 preguntas de las 4 clases de la unidad número 1, en 10 líneas, más 2 o 3 conceptos que ustedes les haya llamado la atención de esa clase, ¿ya? Ay, me encanta un tirón. Niños, se me van a tener que arreglar con todo lo que me quieren arreglar, por favor. Ya, que me dio un tirón. Vamos a hacer una competencia. Justo eso no lo aprendí. Ya. Bien. ¿Qué más? Yo ya les dije, la prueba tiene 25 preguntas, un caso de desarrollo acerca de la ley de derechos y deberes. Se preguntan 3 derechos que se vulneran en el caso para el usuario y 3 derechos que se vulneran en el funcionario. ¿Ya? ¿Qué más? No, nada más, no tenemos nada más y después comienza la segunda unidad. Ya les avisé que la segunda unidad, el debate, que es un trabajo y una prueba, o sea, la tercera unidad, perdón, la tercera unidad va a ser el debate entre nosotros. Y ahí sí, como la segunda clase vamos a comenzar con los temas, que van a elegir los temas, van a hacer explicación de eso y después vamos a hacer el plenario, que es el debate en sí. ¿Ya? Bien, ¿dudas, consultas con esa información? ¿No? Ya, me encanta. Bien, ¿está grabando eso? Bien, comencemos. Esta es la última clase. Recuerden que en realidad son 4 PPT, pero el tercer PPT no entra. Ya en el sentido que el paper que está de lectura ahí no entra y después el análisis de la película tampoco. ¿Ya? Bien. Ya, ¿qué nos queda por ver? El concepto de secreto profesional, protección de datos sensibles, que ahí vamos a conocer una ley, y la reserva de la información contenida en la ficha clínica. ¿Ya? Y les voy a estar contando la importancia de la protección de los datos y que está muy normalizada la filtración de datos de fichas clínicas, de anamnesis, de grabación de sesiones y todas esas cosas en redes sociales que en realidad estrictamente no se debiesen hacer, no se debiesen compartir. ¿Ya? Bien. ¿Por qué vamos a partir? Enfocándonos en que ha cambiado un poco el paradigma o la relación en que se vincula el médico con el usuario. Médico, cuando digo médico, piénsese en todo profesional de la área de salud. ¿Ya? ¿Por qué ha cambiado? Porque claramente la institucionalización
institucionalización de la medicina como tal, ¿ya? Ha hecho que el vínculo médico y usuario o médico-paciente sea mucho más fría, ¿ya? Dudo que aquí, ¿cierto?, siga dentro de su familia este concepto, no sé, de médico de cabecera. O a lo mejor, no, así como que yo siempre me he visto con el mismo médico, ya sabe todo mi historial y por lo tanto le cuento, no es necesario ni siquiera contarle toda mi vida porque él lo sabe y tenemos una confianza genial. Dudo que pase eso en algunos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? A lo más probable es que con sus papás, sus abuelos sí pasara, ¿ya? En donde claramente no haya impactado, ¿cierto?, la tecnología, los equipos grandes, multidisciplinarios, ¿cierto?, en donde uno tiene que contarle a muchas personas sus datos personales. Bien, eso ha impactado en esta relación médico-paciente. ¿Y por qué es importante? Porque aquí de lo que vamos a estar hablando es de este vínculo que hacemos con el usuario para que él nos pueda otorgar información importante con respecto a nuestro análisis para darle un diagnóstico, un tratamiento, un pronóstico, etc. Necesitamos esta base de confianza para poder sacar información del usuario y así nosotros tener la mayor información para hacer nuestro trabajo, ¿ya? Porque ustedes pueden otorgarle la mejor sesión kinesiológica, nutricional, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si por vergüenza no les contó que es consumidor de droga? ¿Se creen que va a ser efectivo? Claramente no. Entonces, por eso es importante esta base y este vínculo con los usuarios, ¿ya? Bien, y aparte, otra cosa que ha influenciado también es que la perspectiva que tienen los usuarios con respecto a lo mejor al sistema de salud, y como nosotros somos la cara visible del sistema de salud como funcionarios, futuros ustedes funcionarios, toda la descarga de lo malo que hay administrativamente se va contra uno. Entonces, los usuarios, ¿ya?, son usuarios informados, son, usted me miró feo, yo lo voy a, no sé, demandar, voy a hacer el reclamo, etc. Entonces, todo eso ha ido rompiendo los vínculos que tenemos entre médico-paciente. Bien, entonces, ¿por qué es vital esto? Lo que les decía yo, hay que tener un vínculo de confianza para que el usuario nos entregue la información, esa información que necesitamos, la entrevista clínica, que es la anamnesis, etc. ¿Ya? ¿Por qué se necesita esta información? Sabemos la importancia de esa información y lo derivado, ¿cierto?, la relación que vamos a ver es que toda esa información que usted recoge tiene que ser guardada íntimamente por usted, no puede ser divulgada ni filtrada. Es por eso que es la importancia del secreto profesional. ¿Ya? ¿Qué vamos a considerar como secreto profesional? El derecho y deber, ya que tiene usted, ¿cierto?, como profesional en esta relación clínica asistencial que usted tiene con su usuario y que le permite cimentar esta base de confianza. El médico no me juzgó porque le conté que yo soy consumidora de drogas, por ejemplo, y me va a ayudar. Bien, va a establecer un vínculo, va a seguir viendo la segunda sesión para mejorar, ¿ya? Bien, establece una base de confianza necesaria para que los pacientes develen incluso aquellos aspectos de su vida que lo avergüencen. Por ejemplo, relativo a conductas sexuales, abuso de drogas, ya que es como los temas más complejos. Y que incidan, claramente impacten en la salud. ¿Bien? Entonces hay que ganarse a los usuarios respetando su dignidad, claramente. Entonces, el secreto profesional va de la mano de este concepto de confidencialidad y vamos a ver cómo se define como tal, pero yo creo que se entiende que tiene que ver con el guardar la información para uno. Todo lo que otra persona me diga a mí, ya tanto verbal, escrita, tiene que quedar resguardado. Entonces, el deber de confidencialidad y secreto sigue siendo una condición de posibilidad de la existencia y continuidad de esta relación y vínculo que yo voy a crear con mi usuario. Y esta se necesita, ¿por qué? Porque claramente me va a permitir a mí lograr mi objetivo, entre más que información sepa de mi usuario, y de hecho ahí por ahí me dijeron que estaban viendo la CIS, creo. Ya, bueno, entre más información yo sepa, ¿cierto?, de mi usuario, mayor información voy a poder llegar a su diagnóstico, tratamiento, etc. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se fundamenta desde la ética? ¿Ya? El fundamento ético está en que este deber, el hecho de que yo guarde el secreto profesional de toda información dada, ya desde mi paciente a mí como profesional de salud, es porque yo respeto la autonomía de ese paciente y su integridad física, psíquica y moral. ¿Ya? Yo no puedo juzgar si me cuenta que tiene prácticas, no sé, de consumo, prácticas sexuales, no sé, cualquier cosa que impacte negativamente, ya, o positivamente su vida. Uno tiene que recoger esa información con altura de mira e informar y educar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que tener esto muy instaurado, que es el respeto a su vida íntima.
creencias, ¿cierto?, del usuario. Tenemos que respetar sus valores, sus temores y angustias. Y de aquí, por ejemplo, ustedes me preguntarán, todos esos memes que están, ¿ya? Así como motivo de consulta, y son cosas así como súper ilógicas, ¿ya? Claro, nos da risa, ¿ya? Pero es ilegal, ¿ya? No se puede sacar fotografía ni poner, aunque no aparezca el nombre, ¿ya? Es poco ético y el motivo de consulta de un usuario, ¿ya? O la ficha clínica, o no sé, hállese cualquier cosa que el usuario haya expuesto, ¿ya? En un contexto sanitario, ¿ya? De ámbito institucional. No puede ser, hay que ahí prevalecer el respeto a la vida íntima, ¿bien? Y pasa mucho ahí, pero un montón de filtraciones de fotos, de cirugías de famosos, de cosas, de ese tipo de cosas, por ejemplo. La filtración es muy común. Entonces, aquí deriva bueno, la tecnología sí es una ayuda tremenda, claramente vamos evolucionando con la tecnología, pero ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, el contenido de las fichas clínicas, en donde la mayoría son fichas clínicas electrónicas, ¿cierto? Son indefensas, ¿cierto? O quedan a mucho ingreso de muchos profesionales, ¿ya? Y es ahí donde ocurren estas situaciones como la filtración de datos. De hecho, yo hablaba con las otras secciones que hice esta clase, y el caso de este chiquitito, no me acuerdo el nombre, es algo con él. El chiquitito que tiene niñita en todo el pique de la mamá, el que murió en la clínica y que está acá. Ya. Él, ¿cierto? La filtración de datos de su ficha clínica derivó un sumario interno, porque muchos funcionarios que no tenían nada que ver con el caso ingresaron a la ficha clínica a saber qué pasó, a saber las evoluciones del niño, que por qué murió. ¿Ya? Y asimismo también, por ejemplo, cuando, y acá hay alto valor que me puede apoyar, el año pasado, antepasado, un futbolista que se fracturó en un partido en Santiago y llegó a urgencia a la posta. Creo que era de la Católica, ya, la cosa es que este futbolista llegó a la posta y en menos de media hora ya la foto del pabellón en donde estaba siendo visualizada su fractura ya estaba filtrada en redes sociales. Y se hizo un sumario interno, ¿ya? Y se revisaron los celulares de los funcionarios. Claramente después hubo desvinculación porque alguien de ahí, ¿cierto? El mismo pabellón filtró la foto. ¿Bien? Entonces hay que, chiquillo, no sabes que por una tontería. ¿Ya? Último que lo haga otro. ¿Ya? Pero entonces, por ejemplo, hay algunos médicos que se enteraban de Ya que no deberían hacerlo, ¿ya? Pero está ahí la importancia del consentimiento informado. La voy a grabar. ¿Usted me permite que yo suba esto a redes sociales? Sí, no hay ningún problema. Y ahí vamos a ver más un poquito al finalizar la clase, que usted es el dueño de su información. Y si usted deja, ¿ya? O sea, rompe la reserva de su información, yo puedo utilizarla, ¿cierto? Pero única y exclusivamente bajo su consentimiento. ¿Ya? No es como llegar y subir una foto, estoy en práctica aquí y que aparezca el chiquillo. Cuidado con eso. ¿Ya? Puede que no ocurra nada, pero es mejor evitarlo. ¿Ya? Bien. Ya, entonces por eso es importante, sobre todo por lo que les digo yo, este riesgo de filtración de los datos de los usuarios, es que se declaren bien las funciones dentro del equipo. ¿Ya? Porque como dice el dicho, muchos van a matar la guagua, y de verdad que la filtración en Chile es increíble, se filtran en todo ámbito. Por ejemplo, a lo mejor no en el ámbito sanitario, pero cuando hay una denuncia, ¿ya? Acerca de, no sé, por ejemplo, situaciones como el caso de un violador, ¿ya? Se filtra hasta la dirección de las personas, ¿ya? Y si sea culpable o no, eso igual son ley y derechos de la vida privada, ¿ya? Que lo vamos a conocer. Por ejemplo, ahora vieron que tomaron detenido a un funcionario de la aula hospitalaria San José de Iquique por distribución y manejo de pornografía infantil. Y joven, tiene 31 años. Él es asistente de la educación, como pudiesen ser, por ejemplo, los kineros, como yo también soy asistente de la educación. Lo tomaron detenido. De hecho, salió el comunicado de la aula hospitalaria que lo mantienen desvinculados, digamos, de sus funciones como tal. Y lo curioso de esto es que, sea culpable o no, independiente de eso, se lo verá la ley,
¿ya? Estaba el nombre, la edad, la dirección de su casa, ¿ya? En redes sociales. Es que eso igual es como lo que hay de la cultura de la justicia social, Claro. que se supone que no se ve por las leyes y alguien les cae mal a nivel general, y en este caso todos asumen que les cae mal un poco, y no sé, justicia social, y nos van a, ellos mismos van a ganar más. Claro, en ese sentido podríamos, desde la perspectiva que lo dice Joaquín, ¿cierto? Podríamos validarlo. Claramente es un peligro para la sociedad y está, como dicen, esta pugna social, ¿cierto? O estas represalias, porque claramente lo está, ¿cierto? Vulnerando algo que socialmente es muy repudiable, que son a los niños, o sea, no se puede vulnerar de esa manera, ¿cierto? Pero legalmente no debiese por qué otorgarse su dirección, por ejemplo, ¿ya? Porque la parte que el imputado es él, ¿ya? Imagínense si soy, no sé, familiares o personas que viven ahí cualquier vez afectados, sí, ese. Entonces ahí claramente podríamos entrar a un debate ético importante, pero es lo delicado de la información y la filtración de estos datos, ¿ya? Bien. Entonces, ojo, siempre usted tiene que pensar que toda información que usted sabe de su usuario, sea verbal o escrito, ¿ya? Se tiene que resguardar, ¿ya? Secreto profesional. Pero hay situaciones, ¿ya? Siempre hay un pero, siempre hay una excepción a la regla, ¿ya? En el cual sí se puede, ¿cierto? Hacer divulgación de un diagnóstico, por ejemplo, o utilizar un diagnóstico sin consentimiento, ¿ya? Del usuario en cuestión, ¿ya? ¿Qué situaciones son esas? Por ejemplo, lo vamos a ver con un ejemplo después qué decretos lo asumen, ¿ya? Porque vamos a ver vamos a ver la parte jurídica de esto. Ya. Por ejemplo, si el paciente, ¿ya? Por su propia decisión decide no saber de su estado o condición de salud y le delega este derecho a un representante legal, se puede divulgar su información. Ya sabe que, no sé, pareja de tal, su pareja tiene este diagnóstico, ¿ya? También, ¿en qué otra situación? Ya, esa es una. Vamos a ver más tarde, igual les voy a spoilear un poquito antes. Pero en otra situación, por ejemplo, que el diagnóstico del usuario sea un peligro para la salud pública. ¿Ya? Pasó, por ejemplo, cuando llegó el primer caso positivo de COVID, que sabíamos hasta dónde vivían. ¿Ya? Que era, no sé cómo se llama este edificio que tiene las palmeras ahí en Bilbao. ¿Alguien lo ubica? La Terranova. Todos sabíamos que era un caballero que había viajado al extranjero y que vivía en ese lugar. Ya, claramente la idea no era filtrar el lugar de residencia, pero sí era que llegó un caso positivo confirmado de COVID. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque estábamos en una alerta sanitaria, ¿cierto? Hay motivos por el cual se divulgó, ¿cierto?, su diagnóstico como tal. ¿Ya? Amenaza a la salud pública. ¿Ya? Esa sería otra excepción a la regla de por qué divulgar información que es contenida en ficha clínica o de secreto profesional. Ya. Estas situaciones demandan, ¿cierto?, una especial prudencia del profesional médico, ya que siempre el paciente quien tiene, en primer lugar, la titularidad del derecho a la confidencialidad, que es lo que me preguntaba la Corte. Si yo puedo grabar o no, como ciertas situaciones. Si usted le pregunta al usuario y él le da su consentimiento, sí. Si no, no. Porque usted es dueño de toda su información. De todo lo que se grabe, de todo lo que se diga, de sus fotos, de todo. ¿Ya? Legalmente es así. Entonces tiene que preguntar. ¿Ya? Pero ojo, siempre con resguardo. Porque nosotros, lo vamos a ver, la ley también incluye el retractarse de ese permiso. Sin embargo, entonces hay casos en donde yo les decía, hay excepciones en el cual sí nosotros podemos hablar acerca del contenido de una ficha clínica, por ejemplo, o de información sensible de una persona, que por lo general pasa cuando hay riesgo a la salud pública y donde hay situaciones judiciales de por medio. Por ejemplo, una investigación judicial o una investigación del gobierno, ya por ley de transparencia, ya se da la autoridad, ¿cierto?, o se dan los permisos para que puedan sacar información de fichas clínicas, por ejemplo. De hecho, no sé si vieron que la Contraloría hizo como una auditoría acerca de los piratas del Estado. ¿Lo vieron? ¿Y qué vio? ¿Qué le pareció curioso?
¿No lo conocen en detalle? Ya, yo vi una parte de las noticias que salía y que habla un poco de esto, porque el Estado tiene permiso para realizar sus aspectos personales. Es porque por lo general, bueno, y ahora sobre todo, está la ley de transparencia, ¿ya? Y todo lo que sea de recursos con el Estado se tiene que transparentar, ¿cierto? Y que quede, ¿cierto?, a libre conocimiento de las personas si se ocupó bien o mal ese recurso del Estado. ¿Ya? Y por ejemplo, en una que me llamó la atención era, ¿son 541? ¿A qué hora terminé? Ah, ya. No vamos. Ya. Oh, qué traba. Ya entendí el chiste, pero mira aquí. Igual, porque no puedo pasar. Ya, la cosa es que vuelvan, pues, ya, con este camino. Los deudores de pensión de alimentos, ¿ustedes sabían que no pueden tener licencia de conducir? Los papitos de casa. La tri, porque la tiene licencia. Ya, bueno, los deudores de pensión de alimentos no pueden tener la licencia de conducir. Ya. Hombre o mujer, da lo mismo. Y adivinen qué hicieron, ¿ya? Lo que no había por ahí te aparece. Todos los RUT de los deudores de pensión de alimentos hicieron un match con todas las personas que tienen licencia. ¿Y qué creen que pasó? Que tienen. Pero no todos. ¿Saben quiénes tienen licencia? Personas que tengan conocidos, familiares, ¿cierto? O alguna relación con funcionarios de la municipalidad. ¿Por qué no me sorprende? Es que a nadie nos sorprende, pero es que no debiese pasar. Porque ¿cuánto tiempo se demoró la ley Papito Corazón? Un montón. Y se supone que todas esas medidas hacen presión para que por favor se paguen las pensiones y no son válidas. Ya, entonces, para esos casos, por ejemplo, esos datos, ya en ese tipo de investigaciones o en esa parte del Estado, sí puede ser, y no te van a ir a preguntar, oiga, ¿puedo ocupar su RUT para ver si el beneficio del Estado le llegó así legalmente? No le van a ir a preguntar, lo van a ocupar nomás. ¿Ya? Bien, por lo tanto usted tiene que, dentro de su práctica profesional, ¿cierto? Práctica, dígase, ejercicio profesional, evitar dos cosas, ¿ya? La intromisión y la indiscreción. Intromisión, entendida como, usted no puede permitir que si le dan información, ya si su usuario le entrega información, ¿cierto? No puede hacer que otras personas se enteren de esto. Lo más probable es que usted le cuente a la amiga, a la colega cercana, ¿ya? Pero no debiese de ser. ¿Ya? No debiese de entregar información ni al amigo, ni a la pareja, ni a la colega cercana. La información queda para usted. ¿Ya? Intromisión. Y después lo otro es indiscreción, que es el romper, ¿cierto?, el deber de confidencialidad y secreto, que es ya cuando, ¿cierto?, tú divulgas esa información. ¿Ya? Por último, si lo divulga con fines pedagógicos, por ejemplo, ¿ya? Claramente va a guardar datos personales o datos sensibles del usuario. Y vamos a distinguir la diferencia de los otros más rápido. Entonces, sanciones. ¿Ya? Ojo aquí, ojo aquí, ojo acá. La violación de este derecho de ver configurando como un delito de indiscreción, o sea, el hecho de que usted rompa el secreto profesional, ya se encuentra sancionado por el Código Penal en su artículo 247. ¿Ya? Pero admite excepciones que ya lo vimos, riesgo de salud pública o por situaciones específicas, la entrega de datos. Y la otra, ojo piojo, dice, tal es el caso contenido en el artículo 175 del Código Procesal Penal. Usted como futuro profesional, si se encuentra, ¿cierto?, en alguna situación clínica que note que una persona tiene señales de haber sido víctima de algún delito, tiene el deber de denunciarlo a la justicia, aún en contra de la voluntad del paciente. ¿Ya? Y es súper complejo porque evidentemente uno se da cuenta cuando hay ciertos signos de, por ejemplo, violación, ¿ya?, violencia intrafamiliar. Y es súper complejo porque por lo general siempre hay negación de las víctimas de este proceso de denuncia. ¿Ya? Pero bueno, el artículo 175 indica que hoy, por deber de usted, tiene que denunciar. Bien. Entonces, hablando jurídicamente, a través de qué leyes se nos resguarda nuestra información personal. Tenemos en el ámbito, solo pensado en el ámbito sanitario, y que ya lo vimos, la ley 20.584, ¿cierto?, que dice que debemos resguardar, ¿cierto?,
toda información ya de la vida privada de las personas con relación al ámbito de salud. Bien. Pero también existe otra ley que es más antigua, la ley 20.584 del 2012, esta nueva ley que vamos a conocer es de 1999, aunque no tan antigua tampoco. ¿Ya? Pero esta ley, ya que es la ley de protección de datos personales, ¿cierto? Datos de la vida privada, que es la ley 19.628, abarca toda su vida privada. Dice que usted tiene derecho a tener una vida privada, por lo tanto no se deben divulgar sus datos bancarios, sus datos escolares, datos sensibles, etc. Pero como quedaba muy amplio, ¿ya? ¿Quién la viene a reforzar en el ámbito sanitario? La ley 20.584. Ya, vamos a recordar un poquito la primera clase que tuvimos, no me acuerdo. No me acuerdo si fue la primera o la segunda. Creo que fue la primera. Ya. ¿Qué decía la ley 20.584 con respecto a la protección de los datos sensibles? Decía que claramente hay que respetar y proteger la vida privada, ya, sobre todo del usuario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se tiene que respetar su honra, su autonomía, ya, su vida privada. Después, adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada confidencialidad. Es lo que hablábamos, por ejemplo, de las fichas electrónicas, ya, las fichas clínicas electrónicas. Hay ciertos perfiles o ciertas personas que pueden tener acceso a la ficha total, ya, así se resguarda. O por ejemplo, con las fichas que son que están en concreto en físico, ya, no todos debiesen tener acceso a ellas. ¿Bien? Entonces, adoptar también medidas necesarias para impedir el acceso a la ficha clínica, como yo les comentaba, ya, a terceros no autorizados, aún después del plazo como de resguardo legal. Bien, ¿qué más nos indica la ley de derechos y deberes 20.584, cierto? Dice que, bueno, se puede autorizar el acceso a esta información confidencial o su divulgación controlada, siempre y cuando se presenten estas dos tipos de excepciones, que un poco ya lo vimos, ¿ya? Cuando el diagnóstico del usuario, por ejemplo, colisiona con derechos superindividuales, o sea, el diagnóstico pueda provocar una amenaza a la salud pública, ¿ya? Eso pasa mucho con las enfermedades transmisibles, como lo que ocurrió con el COVID. Eso sería también como los psicólogos que cuando los pacientes que van a atentar con su propia vida, Sí. tienen que... Justamente, tienen que avisar algún punto de carga, de activar protocolo. De hecho, lo que les contaba yo, hay registros ya de los intentos de suicidio. ¿Ya? 2. ¿Qué excepción permite la divulgación de estos contenidos de la ficha clínica o de información privada? Cuando se requiere la concreción de otros fines jurídicamente válidos, que es lo que les decía yo. Si hay una investigación penal que requiera de algún dato de ficha clínica, o esto mismo la ley de transparencia, etc. ¿Ya? Bien, entonces, esta ley, la anterior ley que vimos, no esta en particular, la 20.584, es como la más actualizada y solamente queda en el ámbito sanitario. Pero venía a apoyar, como les decía yo, la ley 19.628 sobre protección a la vida privada. ¿Ya? Pero esta abarca mucho más contenido, mucho más amplia. ¿Ya? Sus datos bancarios, datos sensibles de otros ámbitos. Y es más antigua también, pues del 99. Bien. Antes de entrar en específico qué dice la ley 19.628 con respecto a la vida privada en el ámbito de salud, hay que entender ciertos conceptos para distinguir qué es lo que dice la ley. Lo primero que vamos a partir es distinguir entre privacidad e intimidad. ¿Quién me podría decir qué diferencia tiene privacidad e intimidad? Ale, que usted ya tuvo la clase. No, nada. Deje que los demás participen. ¿Qué diferencia habrá entre privacidad e intimidad o serán sinónimos exactamente iguales? Entonces, ¿qué es lo privado y qué es lo íntimo? ¿Cómo? Ya, ¿alguien que quiera participar? No importa que esté raro, chiquillos, pero participen. ¿Qué será lo privado? ¿Qué será lo íntimo? ¿Qué será lo más profundo de usted? ¿Algo privado o algo íntimo? Lo íntimo, ¿cierto? Por lo tanto, lo privado es algo que, sí, es personal de usted claramente, no se lo va a contar a todas las personas, pero puede contárselo a un círculo un poco más amplio. Pero algo íntimo, ¿cierto? Íntimo de usted, a lo mejor no se lo va a contar a nadie, o a su pareja, a su mejor amigo, y sería. Entonces hay que distinguir entre esos dos conceptos, ¿bien? ¿Qué es lo privado? ¿Ya? ¿Y qué es lo íntimo? Porque en lo ideal, ¿cierto? El vínculo que usted genere con su usuario, ojalá llegue información, ¿ya? Íntima de él, en el caso que ésta, ¿cierto? Impacte negativa o positivamente en su salud.
¿ya? Es necesario saber en algunos casos. Entonces, concepto de privacidad. López y Díaz, ¿cómo lo propone? Es el derecho, ¿cierto?, de los individuos, grupos o instituciones a determinar por ellos mismos cuándo, cómo y con cuánta información los demás van a saber sobre mí, ¿ya? Cuánta información sobre mí yo les voy a comunicar a los demás. Por lo tanto, lo privado se queda en un plano superficial de lo que yo quiero contar o no de mí, ¿ya? Mi vida privada. Y todos tenemos ese derecho, todos ustedes tienen derecho a su vida privada, por eso no se pueden divulgar sus datos, ¿ya? Y con mayor razón, no podemos divulgar, en el caso de que su usuario, ¿cierto?, le entregue información íntima, con mayor razón nosotros tenemos que tener una actitud de confidencialidad. ¿Por qué? Porque lo íntimo tiene relación, según Sánchez Carazo, ¿cierto?, dice, sería la parte de la vida privada de cada ser humano que quiere guardar para sí de forma muy especial y que solo dará a conocer en un ambiente de confidencialidad. Es este núcleo duro de las personas, ¿cierto?, de nuestra personalidad, es nuestra zona de información más íntima que queda reservada a personas en un círculo restringido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se entregan datos de salud, datos sexuales, raciales, religiosos, ¿ya?, de pensamiento, identidad, etc. ¿Ya? Por lo tanto, la privacidad, ¿cierto?, se incluirían datos no tan sensibles como lo es los datos íntimos. ¿Ya? Entonces, si su usuario ya tuvo la confianza para usted entregarle datos íntimos de él, claramente usted tiene que tener, ¿cierto?, esta actitud de confidencialidad, ¿ya?, de guardar el secreto profesional. Y aunque usted crea que es súper inocente, ya contarle al colega, contarle después de la pega en un pub, ¿cierto?, qué le pasó, o contarle a la mamá o a la pareja, legalmente no se debería, ¿ya? O por último, mantenga el resguardo de sus datos personales del usuario, ¿ya? Bien. Entonces, la confidencialidad la vamos a entender como una actitud que tiene que tener usted como profesional y que se le pide al sujeto, o sea, a nosotros como profesionales, que somos conocedores de estos datos privados o íntimos de la persona. Esto es una obligación del profesional, de mantener el secreto de cualquier información proporcionada por el paciente, ¿ya?, sin que él me haya dado permiso para divulgarla. ¿Ya? Ahí cambia todo. Si él me dio permiso de consentimiento, bueno, se le informó y me informó que él me da permiso. ¿Ya? La confidencialidad es un concepto próximo a la intimidad. De manera que cuanto más sea íntimo el dato, mayor confidencialidad tiene que tener. ¿Ya? De hecho, yo les voy a contar una talla con esto. Cada vez que por ejemplo, bueno, pero no voy a dar rato. Cada vez que se enfermaba un político, ¿ya?, o una persona famosa, las investigaciones no quedaban en el sistema Epivigila como tal. ¿Ya? Los contactos estrechos y todo eso quedaban bueno, ya, el de Epivigila, que de hecho les conté que las investigaciones en ese sistema, ¿cierto?, de notificación de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Y ahí se realizaba la investigación epidemiológica y quedaban todos los contactos estrechos de las personas positivas. Y todos estos casos que ustedes vieron de brotes que salían en la tele, que salió confirmado presidente, que la cosa, ¿ya?, todas esas, al final esas investigaciones quedaban como el emblema, ¿ya? Y no lo realizaban los demás funcionarios, sino que las personas encargadas, ¿ya?, coordinadora, la epidemióloga, así. ¿Ya? Y la cosa es que era por lo mismo, era por la divulgación y filtración de los datos. Porque salían hasta las amantes de contacto estrecho. ¿Ya? Y de verdad pasaba. ¿Ya? ¿Te han volado? Estoy siendo amante. ¿Amante ya? No, hay uno. Así nomás. ¿Ya? Y eso es como un dato friki del que estoy dando, pero obviamente ocurren situaciones mucho peores de filtración de datos. ¿Ya? Pero es para llamar la atención de su atención. Pero pasa. ¿Ya? ¿Y uno? Aquí va a pasar. ¿Ya? Bien. Ya, una vez distinguiendo estos conceptos, privacidad, intimidad y confidencialidad, ¿cierto?, vamos a saber en qué, ¿cierto?, abarca esta protección de datos de la vida privada de la Ley 19.628 con respecto al ámbito de salud. Lo primero que tenemos que distinguir es que tenemos datos personales nuestros y datos sensibles. Los datos personales de ustedes se los sabe hasta el supermercado. Se lo saben todo ese spam de los números de las compañías de teléfono, ¿ya? Los datos personales lamentablemente son
muy vulnerados, ¿ya? Todos se saben su root, todos saben su dirección, todos saben su número de teléfono, ¿ya? Pero es diferente, porque en este caso son datos personales, ¿ya? Pero es diferente que de usted se sepa sus datos sensibles, como por ejemplo, datos personales que incluyen aspectos íntimos de usted, como su estado de salud, o sea, ¿qué diagnósticos tiene usted? Sus datos mentales, ¿cierto? Psicológicos, ideologías políticas, creencias religiosas, vida sexual, etc. Eso sí que es complejo, ¿ya? Y no debiese divulgarse. Los datos personales, métanse al notificador, va a estar todo usted, ¿ya? Sea equivocado o no, pero va a estar, ¿ya? Pero los datos sensibles no debiesen, ¿ya? Y si se divulga es porque en algún momento se supone que a usted le preguntaron su consentimiento, ¿ya? O porque usted lo escuchó también. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta ley? La ley de 19.628, perdón, acerca de la protección de la vida privada. Ojo, recuerden que es de todo ámbito, pero vamos a ver solo ámbito de salud, ¿ya? También protege datos bancarios, qué sé yo. La finalidad es que claramente toda información, ¿cierto?, recogida de una persona no sea usada para otros fines ya distintos, ¿ya? A los que hay excepciones como por ejemplo la salud pública, investigaciones penales, porque no puede ser utilizada una información sin el consentimiento o la autorización legal de la persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa persona tiene derecho, ¿bien? Tiene derecho a qué? Ser informada sobre el propósito de por qué está guardando la información que él divulga, ¿cierto?, de sí mismo. Perdón. Ya empezar mi clase. El derecho, ¿cierto? Todos tenemos derecho a autorizar o rechazar que se maneje información de datos personales. Derecho a que los datos incorrectos de mi ficha clínica, por ejemplo, estén los datos incorrectos, perdón, incompletos o equivocados, sean modificados, bloqueados o eliminados. También queda prohibido por defecto, salvo que haya una ley que lo autorice o alguna normativa o decreto, que exista el consentimiento expreso de la persona dueña de esos datos a entregar mis datos personales para que me entreguen un beneficio de salud, ¿ya? Tiene que igual ahí tener un consentimiento. Y sobre todo hay que tener cuidado con relación a todo lo que tiene que, donde salgan, ¿cierto?, los diagnósticos. Los diagnósticos son personales. No sé si alguno de ustedes ha entregado licencias médicas para su trabajo. No me dé su ejemplo porque su ejemplo es un certificado. Licencia médica. Real, sí. Ya, mira, puro certificado. Ya, pero cuando tienen una licencia médica, la licencia médica va con la reserva de su diagnóstico. Ya, su empleado no tiene por qué enterarse que está con una gastritis de 6 meses. ¿Ya? No tiene por qué. ¿Ya? Vacíe el diagnóstico. Eso es suyo. Nadie tiene que saber. Bien. ¿Qué pasa si se filtra información? Hay procedimientos de amparo. Claramente, los primeros que se les van a cuestionar es las personas, ¿cierto?, que tienen que guardar la seguridad de ese contenido de información. Entonces, los responsables del banco, chiquillos atrás, o registro de datos tienen obligaciones legales y pueden responder por daños si se vulneran estos derechos. En el caso de que se haya filtrado información suya, ya usted puede tomar ciertas acciones judiciales civiles con relación a la filtración y divulgación de sus datos. Bien, ¿qué pasa con si el usuario quiere saber su ficha clínica, quiere conocerlo? ¿Ya? Vamos a ver ese caso. La confidencialidad de las fichas médicas, los exámenes, los diagnósticos, ¿cierto? Toda esa información clínica de los pacientes entra como un dato personal sensible, ¿ya? No solamente un dato personal sensible, por lo que se requiere de consentimiento, ¿cierto?, para poder divulgarlo, ¿ya? Y ese consentimiento informado claramente tiene que estar validado, ¿cierto? Y en este caso también lo ampara la ley con respecto a los datos de salud. Ya. Comunicación o transferencia de datos. Si los datos clínicos se comunican, por ejemplo, a otros profesionales, instituciones, aseguradoras, sistemas informáticos, debe ser con autorización. El paciente tiene derecho a acceder a su ficha clínica, corregir o eliminar algún dato, ¿cierto?, que esté equivocado, ¿ya?, acerca de su información médica. Si hay datos incorrectos, desactualizados que no deberían estar ahí, el paciente tiene herramientas para solicitarlas y modificarlas.
Limitaciones que en casos de urgencia, salud pública o obligaciones legales, estas pueden ser divulgadas. Ya lo habíamos visto. Y por último, pero no menos importante, ¿cuál es la información que contiene la ficha clínica? Ya. La ficha clínica, según lo que propone el Ministerio de Salud, tiene que tener esta información. ¿Ya? Partiendo por lo más básico, que son los datos personales. ¿Bien? Su nombre completo, número de identificación, teléfono, dirección, ¿cierto? Correo electrónico, ocupación, representante legal o apoderado para fines de atención de salud y sistema de salud al que pertenece. ¿Bien? Número identificador de la ficha, fecha de su creación, nombre o denominación completa del prestador respectivo. Además, registro cronológico y fechado de todas las atenciones de salud recibidas. Consulta, anamnesis, evoluciones clínicas, que es lo que les decía yo, que es lo que se divulgó del niño, ya que muchos empezaron a ver las evoluciones clínicas, en qué momento, ¿cierto? Se cometió un error en la clínica o los médicos. Eso se divulgó a través de redes sociales y fue por producto de la filtración del mismo funcionario dentro de la clínica. Bien, registro también de protocolos quirúrgicos, operatorios, resultados de exámenes realizados, interconsultas, derivaciones, hojas de enfermería, hojas de evolución clínica, epicticia en el caso que haya sido hospitalizado o haya tenido un procedimiento quirúrgico y cualquier otra información clínica. Y además, en la ficha clínica tiene que estar todo lo que vimos en algún minuto en la unidad número 1, como por ejemplo, consentimiento informado, rechazo a tratamiento, solicitudes de alta voluntaria, altas disciplinarias, requerimientos vinculados a condiciones religiosas, étnicas o culturales. ¿Ya? Todo eso es al final como usted, pero en papel. ¿Ya? Y por eso es tan sensible y no se debe divulgar. ¿Y cómo vamos a entender los conceptos de la ficha clínica? Tal como decía en lo anterior, es este instrumento obligatorio que recoge la información de nuestros usuarios. Registra el conjunto de antecedentes relativos a los diferentes áreas relacionadas con la salud de una persona. ¿Ya? Es por eso que se considera como una información confidencial, porque cualquier información que se obtiene de una persona en el entendido que no se revelará a terceros, ¿cierto? La ley asume cada vez que las personas dan información personal a los profesionales de salud, esta es confidencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son datos sensibles. ¿Ya? Recuerden, los datos personales como RUT, su dirección y su RUT están más divulgados, ¿ya? Pero los datos sensibles de usted no, ¿ya? Excepto que usted haya expresamente o usted mismo los haya divulgado. Bien, ya lo vimos entonces. En resumen, ¿qué leyes, ya, y normativas jurídicamente hablan acerca del derecho a la vida privada y la protección de sus datos sensibles? Ley 19.628, ¿cierto? Protección de la vida privada. Vimos su requerimiento, ¿cierto? Con respecto a eso, la regulación del tratamiento de los datos personales. La 20.584, que los derechos y deberes se ponen mucho hincapié al consentimiento informado. Y Decreto Supremo número 41, que ahora aparece en el baile, ¿cierto? El MISAL, y que propone es un reglamento sobre las fichas clínicas, ¿ya? Porque desde las fichas clínicas se filtra toda la información. Bien, entonces la ficha clínica, ¿cierto? Es de gran relevancia porque es un instrumento que mantiene estos datos sensibles y los cuales, ¿cierto? Uno tiene que respetar porque tienen relación con los derechos constitucionales que tenemos todos como ciudadanos y usuarios, ¿cierto? Del sistema público o privado de salud, que es mantener una vida, integridad de salud en privacidad. Bien. Ya, la parte penal o judicial. ¿Qué nos dice, cierto? Los tribunales qué medidas pueden tomar con relación al tratamiento de los datos personales de un usuario? Por ejemplo, nosotros como pensado que fuéramos usuarios, ya pacientes, yo tengo acceso a mi información, ya yo soy dueño de mi información. Por lo tanto, usted como profesional, negarse a entregar la ficha clínica al paciente es ilegal y vulnera derechos fundamentales. Yo como usuario también puedo rectificarme. El paciente puede exigir la corrección de datos erróneos. Negarse vulnera su privacidad y propiedad sobre los datos. Renuncia a la reserva, ¿ya? Por eso yo les digo, cuidado con lo que suben acerca de sus futuros usuarios o de lo que estén haciendo en prácticas clínicas y todos los demás. El paciente es el dueño de su información y puede decidir levantar esta reserva, ¿cierto? O dar el consentimiento, ¿cierto? O decir, no, en realidad no lo divulgue, o no quiero participar, o etc.
¿Qué pasa con los fallecidos? Porque ¿cómo le vamos a preguntar a los fallecidos, oiga, ¿podemos utilizar sus datos? ¿Ya? No pueden, ¿cierto? Entonces, en estricto rigor, aquí si bien hay vacíos, ¿ya? Los familiares o representantes legales de un fallecido no requieren de esta posición efectiva, que es como este poder que tienen acerca de las cosas de esa persona fallecida, ¿cierto? Y se puede entregar la ficha clínica, ¿ya? Eso no vulnera la confidencialidad si se hace con fines legítimos, como por ejemplo, entrega de seguros o entrega de información médica para algún análisis importante, algún beneficio, etc. FONASA. Recuerden que FONASA, el pueblo chileno ya o la sociedad chilena, más del 80 y tanto por ciento de los chilenos está con esa aseguradora pública de salud. Por lo tanto, ellos claramente son los que tienen nuestro dinero para poder manejar los tratamientos y todo lo demás nuestro. Entonces, es como, sí, tienen que saber acerca de nuestra salud, ¿cierto? Al final, ellos son los que administran y pagan, no por nuestro dinero claramente. Entonces, FONASA tiene facultades, al ser la aseguradora, ¿cierto?, de su previsión de salud, de poder ingresar a las fichas clínicas, ¿ya? Bien, y acá lo que le digo yo, hay un ente que está por sobre muchas instituciones del Estado, que es quien al final fiscaliza y regula, ¿ya?, todo el manejo de recursos públicos y privados, ya que es la Contraloría General de la República. Busquen, de verdad chiquillos, vean en TikTok, en las noticias también salió ya, este análisis que hizo la Contraloría, de verdad es heavy cómo se malgastan los recursos públicos, pero es una pérdida así inimaginable de dinero. Y de claramente, por decirlo poco, amiguismo, ¿ya? Sobre todo en las municipalidades. Bien. Derecho de acceso a ¿qué facultades tiene la Contraloría General? Porque al final ellos fiscalizan todo lo que es el recurso, ¿ya? Tienen derecho ya al acceso de las fichas clínicas, ¿cierto? Siempre y cuando sea con fines de investigación, ¿ya? No es como que, quiero saber qué pasó con la CONI. No. ¿Ya? Es como qué finalidad tiene, ya no sé, la CONI tiene diabetes y el gobierno tiene el remedio para la diabetes y se lo entrega como beneficio. Sí se le entregó, bien. Pero resulta que se le entregó a alguno también, que no tiene diabetes. ¿Por qué? ¿Ya? Eso es lo que así más o menos se revisan estas investigaciones en la Contraloría. Ya está este concepto, atrás chiquillas queda re poco, después pueden ver todo lo demás de la otra asignatura, ya queda súper poquito, no debe quedar más de 3 diapositivas. Está este concepto de habeas data, ¿cierto? Que los pacientes pueden ejercer este mecanismo para conocer datos suyos que se manejan. ¿Qué datos míos maneja el sistema en sí? ¿Ya? Solamente datos personales, ¿qué datos sensibles se manejan dentro del sistema público? Mi diagnóstico. ¿Cuáles? ¿Ya? Usted tiene derecho a saber. La Contraloría General de la República también trabaja con este concepto de carácter reservado, o sea, toda información sobre el estado de salud es sensible, lo vimos, es un dato sensible, y debe resguardarse durante toda la atención, incluso verbalmente. ¿Ya? Por lo tanto, se le otorgan permisos para hacer esta investigación. Y ya vimos, FONASA, la Superintendencia y la Contraloría tienen estas facultades legales para hacer fiscalización de estos datos. ¿Ya? Los terceros siempre quedan por fuera de esta información. Es ilegal que se entreguen datos de ustedes, sobre todo los datos sensibles, por ejemplo, a empresas externas. ¿Ya? Sí, van a tener sus datos personales, lo más probable, ¿ya? Pero los datos sensibles, no. Acceso sin consentimiento solo es válido para la determinación de beneficios de salud u otros casos, y ya los vi. Ya eran 2. ¿En qué situaciones eran? La primera era cuando el diagnóstico Cuando afecta la amenazaba de salud pública, y la segunda era a casos específicos. claro, en algún aspecto legal en la cual se requiera, ¿cierto?, entregar información a investigación jurídica, etc. ¿Ya? Bien. Acceso limitado a funcionarios, solo quienes tienen funciones habituales pueden ver fichas. Los profesionales directamente involucrados en el caso pueden verlo, los demás no. Bien. Para terminar entonces y concluir, dentro de lo importante es que esto es un derecho de todos los pacientes, ¿cierto?, a sus fichas clínicas. Recuerden que es ilegal negarse a entregar esta información. Toda información verbal no puede ser divulgada. Y para pacientes fallecidos ya vimos que no necesariamente se necesita algún documento legal para poder
requerir esa información de la ficha clínica, ¿ya? Se restringe el uso de mandatos amplios a terceros, o sea, las empresas no pueden tener sus datos sensibles, ¿ya? ¿Qué más? Existen vacíos regulatorios con relación a situaciones especiales, como por ejemplo, ¿qué pasa si usted en vida dijo que no quería ya que su familia se enterara acerca de sus datos sensibles? Ya. Existen vacíos legales con respecto a eso, pero recuerden que la familia sí puede acceder después, ya, o al menos el representante legal, ¿ya? Con fines de entrega de seguro o beneficios de salud. La jurisprudencia, ¿cierto? O sea, todo lo que hablamos, como por ejemplo la normativa 41, el hecho de que la ley 2584 apoya la 19.628, ¿cierto? Todo eso, ¿ya? Se toma como este concepto de jurisprudencia, ya que es al final resguardar este secreto profesional o los datos sensibles. Y en este caso, ¿cierto? Todo este conjunto de cosas hace que se puedan proteger estos datos sensibles, porque hay vacíos legales como tal. Bien, así que ahora debiesen de tomar un poquito una segunda reflexión, análisis de cuándo toma fotos, de cuándo divulga algo, ¿ya? Puede que no le pase nada, ¿ya? Como en la mayoría de los casos los memes, por ejemplo, ¿ya? Pero cuando sea un contexto mucho más serio y siempre piensen, ¿realmente lo debo compartir, lo debo compartir? ¿Ya? Se supone que no, y es así por ley, ¿ya? Bien, chiquillos, terminada la clase, estos son los contenidos. Nos vemos la próxima semana. En la mañana, quien quiera resolver consultas, dudas, y en la tarde la prueba. ¿Ya? Que les vaya bonito. Adiós. Sin corte. ¿Alguien con la primera atracción?